buen día a todos. Bueno, acá en Argentina es de mañana, estoy comenzando este encuentro en donde voy a conversar con una amiga y colega, Cecilia Friolotto, en donde vamos a estar conversando sobre un síntoma que hoy en día también está afectando a muchos adultos, que es el TDAH. Así que bueno, los voy dejando que se vayan uniendo. También saludo a quienes están en otras partes, que no sea Argentina, y también bueno, a quienes luego nos van a ver ya grabados. Así que bueno, bienvenidos a todos en el momento que sea. Estoy esperando ahí que se sume Ceci. Vamos a conversar sobre este síntoma en donde también la idea es poder mostrarles y contarles cómo lo abordamos desde la bioexistencia consciente, ¿sí? Es un síntoma, como les estaba comentando, que hoy en día hay muchos adultos que también están siendo diagnosticados, hay muchos niños y también conocemos muchos padres, muchos profesionales que tal vez no le encuentran, ¿no? La vuelta a esta problemática. Y desde acá, desde la bioexistencia consciente, lo venimos trabajando ya hace mucho tiempo, y la verdad que los resultados están siendo maravillosos. Ahora no sé. ¡Ay, ahí estás! Hola, Vale, Ay, ¿me ves bien? ¿Me escuchas ¿cómo bien? estás? No te veo, pero te escucho bien. Ay, ¿querés probar de volver a salir y entrar? ¿Querés que Vale, probemos? a ver, vamos. Bueno, si no seguimos así, pero bueno, la idea es para que estemos más cómodos. Ahora, hola Sofi, hola hermosa, bueno, vamos. Hola, hola. Hola, ¿me ves? Bueno, no te veo, no te veo, pero te escucho perfecto. Bueno, vamos así igual. Sí, vamos así, vamos así. Bueno, buenísimo. Voy a tratar de no pisarte porque yo sí te veo. Así Ok, que voy a poner toda mi atención trayendo. bien perfecto para este día. Qué perfecto. Bueno, bienvenida, Ceci. Gracias, bienvenida a vos, Vale, también por este día hermoso que creamos. Feliz. Bueno, estaba contando un poquito que vamos a compartir sobre el TDAH, un síntoma, ¿no? Una problemática para muchos que afecta a niños, pero también hoy en día es algo que está afectando a muchos adultos, que en realidad, bueno, desde nuestra visión ¿no? Es algo que ya venía, pero sí es verdad que hoy en día hay muchos adultos que están siendo diagnosticados. Totalmente. Así que Bueno, arranca, porque vos no me ves y... no, no pasa nada. No, esto que decías, que está buenísimo por ahí aclarar esto, ¿no? Que es un síntoma que mayormente se escucha en la población infantil, en los niños, y que es muy desafiante. Ahora vamos a hablar de esto, pero también que los adultos lo padecen, y muchas veces se diagnostican de adultos, fueron obviamente TDAH de niños, pero no fueron diagnosticados, y muchas veces no están diagnosticados de adultos y vivencian todas estas sensaciones y características del TDAH con mucho pesar a veces, sin saber en realidad qué es lo que están transitando, ¿no? Entonces, bueno, decidimos que este día lo creábamos para poder contarle al mundo, para poder contarle a todos sobre esta mirada del TDAH desde la bioexistencia consciente. Total. Bueno, y también nosotras somos las dos consultoras certificadas en esta área, ¿sí? En este tipo de síntomas, como es el TEA, el Asperger, el TDAH, bueno, y trastornos así del desarrollo desde la bioexistencia consciente, pero también Ceci es psicóloga, así que si querés contarnos ahí un poquito las características tradicionales que nos cuentan, ¿no? Este síntoma. Bien, sí, dale, dale.
Bueno, el TDAH comúnmente es conocido como un trastorno por déficit de atención, ¿no? Con la H significa con hiperactividad. Muchas veces también puede aparecer TDA, ¿no? Que sería el trastorno por déficit de atención sin hiperactividad, porque la hiperactividad puede estar presente o no. Las personas que transitan un TDAH, tanto sean niños como adultos, tienen las mismas características, ¿no? Hay como una cuestión dificultosa en el autocontrol, ¿no? Tanto en lo que tiene que ver con lo mental como lo emocional y con lo motor, ¿no? Hay muchas características muy conocidas del TDAH, la más conocida es la hiperactividad, ¿no? Estos niños que no paran, ¿no? Que están constantemente moviéndose en movimiento, que necesitan pararse, ir, venir o saltar, ¿no? También aparece muchas veces la desregulación emocional, sobre todo respecto a la frustración, ¿no? Estas explosiones emocionales no muy fuertes, donde no pueden tolerar la frustración frente a algo que no les sale o algo que no es como les gusta. Aparece todo lo que tiene que ver con la hiperactividad mental muchas veces. Entonces, cuando quizás decimos sin hiperactividad es porque tal vez no aparece lo motor, ¿sí? Pero aparece la hiperactividad mental que no se ve tanto, ¿no? No es tan visible externamente. También aparece lo que tiene que ver con los olvidos, ¿no? La torpeza, en lo motor, las cuestiones más relacionadas con la falta de filtro o con algunas conductas un poco aniñadas o inmaduras, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la procrastinación es una de las características principales del TDAH, ¿no? Esto de no poder llevar adelante o terminar los proyectos o las actividades, la dificultad en el manejo del tiempo, en la organización, ¿no? El poder realmente hacer una actividad, enfocarse en esa actividad y terminarla, a veces actividades muy sencillas o de la vida cotidiana, rutinas. Bueno, estas son las grandes características que tienen las personas con TDAH. Hay más, pero bueno, estas son las más conocidas y las más visibles y que afectan, como decíamos recién, a estas tres áreas, ¿no? Tanto lo mental como lo emocional y lo motor, lo físico, lo biológico. Perfecto. Bueno, sí, y esto a veces está bueno ver, ¿no? Como por ahí en niños muchas veces son diagnosticados justamente por esta hiperactividad motriz. Entonces, eso llama la atención y muchas veces se lo ve como temas conductuales, porque en su torpeza, tal vez en estos movimientos y mezclada, ¿no? La hiperactividad motriz con la torpeza hacen que tal vez sean niños categorizados como violentos o demás, y no es así. Tiene que ver con esto, ¿no? Que no lo están pudiendo controlar. Esta desregulación que viven. Y por otro lado, también muchas veces los adultos que hoy están siendo diagnosticados con este TDAH fueron niños que en realidad tal vez eran TDA, ¿no? Esa hiperactividad era de manera mental, ¿no? Entonces no se notaba de la misma manera, porque por supuesto no es un niño que, no es lo mismo un niño que te esté saltando en la cabeza todo el tiempo, alguien que uno por ahí lo encuentra más tranquilo, pero tal vez toda esa hiperactividad está dada a nivel mental. Lo que ocurre es que claramente a medida que se van haciendo adultos, ¿no? No pueden permanecer tal vez en un lugar mucho tiempo en reuniones largas, o no pueden estar enfocados en seguir esto que nosotros llamamos la memoria de trabajo, ¿no? Poder seguir un orden en actividades simples, entonces por ahí es muy difícil que puedan sostener trabajos, que puedan sostener una vida familiar acomodada, ¿no? Y tiene que ver con todo esto. Y la verdad, Así Vale, que es que los niños con TDAH, ¿no? Que hoy son niños o los adultos que fueron niños y que tuvieron esta característica de más cierta impulsividad mental o hiperactividad mental, es como que la procesión va por dentro y realmente es muy angustiante y genera mucha culpa. Eso también está bueno contarlo, ¿no? Porque las personas que por ahí están escuchando hoy quizás no saben que están transitando esta situación o que sus hijos están transitando esta situación o que un paciente, si sos médico profesional, está transitando esta situación, ¿no? Y lo que realmente se ve es mucha culpa, como les decía recién, por no poder llevar adelante las cosas que la mayoría de la gente lleva adelante sin dificultad. Hay una gran, justamente, dificultad en llevar adelante actividades muy sencillas, cotidianas, rutinarias, ¿no? O poder concentrarse en una actividad puntual y terminarla, algo que por ahí para otras personas es común, no sucede en grandes cosas, y en este momento con estas personas se genera una dificultad enorme, quizás para mandar un mail, ¿no? Es muy complicado, se vuelve muy difícil, ¿no? Y eso genera mucha tristeza, mucha frustración también.
¿no? Entonces, tener en cuenta todas estas cuestiones para poder vernos, ¿no? Mirarnos si estamos atravesando algo de esto, ¿no? Para poder entender lo que realmente nos está pasando. La verdad es que los niños con TDAH hoy, yo además trabajo en una escuela, los veo mucho, ¿no? Y veo mucho a las familias y a los docentes que trabajan con estos niños, son los niños que reciben la cantidad, o la mayor cantidad de comentarios negativos, ¿no? Son los niños más molestos, son los niños muy difíciles de llevar, ¿no? Las familias vienen muy angustiadas también a contar que no saben ya qué hacer, acompañarlo, como que esto no se soluciona, ¿no? Por más que hagan tratamientos, lo lleven a diferentes espacios, sigue siempre siendo de la misma manera, ¿no? Hay mucha frustración en torno al TDAH por las características que tiene esta forma de ver el mundo, porque la realidad y lo que también hoy queríamos transmitirles es que las personas con TDAH tienen otra manera de experimentar el mundo, ¿no? Su cerebro funciona de otra forma, ¿no? Tiene otra manera de recibir la información, de percibir la información, de procesarla, ¿no? De poder trabajar con la motivación, con la atención, con la concentración, es distinto, ¿no? Y muchas veces se sienten realmente como sapos de otro pozo. Los adultos muchas veces están tan frustrados porque no pueden llevar adelante una vida cotidiana, como vos decías, una vida familiar, una vida normal, ¿no? Que llevaría cualquier persona, les cuesta un montón, no pueden llevar adelante proyectos, sienten como un caos mental, ¿no? Es una pesadez mental, ¿no? De no poder llevar adelante nada en la cotidianeidad. Y también es por esto, ¿no? O sea, vamos viendo cómo un niño va creciendo con esta dificultad y, por ejemplo, en el caso de un niño con TDA que no ha sido diagnosticado y ha podido de alguna manera como ir sobreviviendo, ¿no? Encontrando los recursos y fue creciendo, tal vez después esto es la causa principal que va llevando a otras problemáticas, como el insomnio, la angustia, la depresión, la baja autoestima. Entonces es como un círculo vicioso en donde cada vez se quieren esforzar más por lograr lo que naturalmente todos, ¿no? Se supone que van logrando tareas cotidianas, pero a la vez cada vez se sienten más frustrados, cada vez su autoestima es más baja, entonces también empiezan a tener una cierta tendencia, ¿no? A adicciones, entonces muchas veces no están del todo, ¿no? Bien diagnosticados. Totalmente, totalmente. Y las adicciones, que está bueno, ¿no? Para nosotros en bioexistencia, que las trabajamos también, entender que a veces no tiene que ver solo con una cuestión, ¿no? De, bueno, alcohol, drogas, sino con otro tipo de adicciones, tal vez a alguna actividad en particular. Las personas con TDAH, los niños, ¿no? Adultos o niños con TDAH, necesitan mucha más actividad que las personas que no tienen TDAH, ¿no? Necesitan como mucho más estímulo externo para poder generar justamente la motivación, que es su gran dificultad, ¿no? Entonces, bueno, es importante entender que se pueden manifestar de distintos modos. No todas las personas con TDAH manifiestan las mismas características, ¿no? Todo esto que dijimos es como un gran diccionario del TDAH, pero que cada persona lo vive en su particularidad. Quizás está más vista o más visible alguna de estas características que otra, pero sin embargo están atravesando el mismo conflicto, ¿no? Y es un poco ahí donde nosotros queremos hoy contarles cuál es la característica o cuál es la conflictiva que está por debajo, ¿no? Del TDAH desde la bioexistencia consciente. Antes de entrar ahí, tal vez podemos contarle un poquito, ¿no? Desde la ciencia quizás, cómo funciona un cerebro que tiene TDAH, para poder entender después el para qué, ¿no? Para qué una persona adulta o un niño transita su experiencia en esta vida de esta manera, ¿no? Con estas características. Total, sí, sí, sí. Yo sé que vos no me ves, así que sí. Continúa, continúa, sí. Dale. Bueno, a ver, la gran aliada para entender el TDAH es la dopamina. Lo vamos a mencionar rápidamente. Después hay mucha información que pueden buscar para poder ampliar esta información, pero bueno, la dopamina es un neurotransmisor, o sea, una sustancia química que transmite información entre las neuronas y que se la conoce comúnmente como la hormona del placer, de la motivación o de la regulación emocional, ¿no? Y es la que lleva un papel clave en el funcionamiento del cerebro de una persona con TDAH. En una persona neurotípica, digamos, para no poner la palabra normal, que a mí mucho no me gusta, neurotípica, en realidad una persona donde la dopamina funciona de manera normal, natural, ¿no? Hay un equilibrio entre la liberación de dopamina en general, ¿no? Entonces,
una actividad que tal vez no nos gusta, que puede parecer rutinaria o una obligación cotidiana, se libera dopamina, tenemos esa motivación, la podemos resolver sin problema y concluimos esa actividad, ¿no? En un cerebro que funciona desde el TDAH esto es distinto. En general hay un déficit de dopamina, o sea, hay menos dopamina que lo habitual. Por lo tanto, las personas con TDAH, como contaba hace un ratito, van a necesitar que el estímulo externo sea mucho mayor para poder despertar esa motivación, ¿sí? Para que se libere más dopamina. Entonces lo que sucede muchas veces es que vemos estas explosiones, por ejemplo, emocionales, ¿no? Decís, no, pero no pasó tal cosa y de repente explotó a un niño, ¿no? Frente a una situación que por ahí para otro es habitual y no pasa nada, este niño explota, ¿no? O aparecen esos ataques de ira, ¿no? Esos caprichos que a veces se manifiestan de esta manera, o berrinches, ¿no? Que generan todo un caos, ¿no? Para los que quieren acompañar, porque son personas muy sensibles también, entonces todo les llega mucho más profundo y necesitan de este extra de motivación del estímulo externo para despertar ese estado de atención, de poder sostener algo, ¿no? De poder iniciar una actividad, de poder sostenerla en el tiempo, de poder concluirla, necesitan mucha más estimulación, ¿sí? Entonces vamos a ver que estas son las características que encontramos en personas con TDAH. Hay una característica muy importante del TDAH que genera mucho conflicto, sobre todo en los adultos, en los niños también, pero en los adultos más, que tiene que ver con los olvidos, con las pérdidas de las cosas. No te veo, Vale, pero bueno, esto lo estuvimos conversando mucho cuando preparamos, ¿no? O creamos este encuentro. Las Sí. pérdidas de cosas, los olvidos, ¿no? La torpeza, el romper cosas, ¿no? Sin querer, como por esto, por no darse cuenta, todo esto genera mucha dificultad en la vida cotidiana, ¿no? Muchas trabas, muchas cuestiones en los vínculos, ¿no? Los vínculos se complican. Imagínense un niño que todo el tiempo se olvida las cosas en la escuela, ¿no? No trae el cuaderno, o no trae la cartuchera, o se olvidó el libro, ¿no? Que esto pasa constante, porque lo que sucede en el TDAH es que no es una vez, ¿no? Es una vida cotidiana con esas características, ¿no? Entonces es muy fuerte lo que vivencian las personas con TDAH por vivir esto en el minuto a minuto de su vida. Bueno, súper importante lo que acabas de contar hoy. Hoy la dopamina también, ¿no? Es algo que todo el mundo escucha y demás, y en realidad tenemos que saber que esto es algo que siempre existió, ¿no? Total. Y que en realidad hoy lo que ocurre mucho, esto de las adicciones, que a veces cuando decimos adicciones pensamos que solamente, no sé, es la adicción al cigarrillo, a las drogas o al alcohol, por ejemplo, y sin embargo hay otro tipo de adicciones que, por ejemplo, hoy en día es muy común con las pantallas, no Total. solamente en niños, sino en adultos también, en donde vos ves que se pierden dentro de la pantalla, ¿no? Si bien es una problemática que hoy todos medio atravesamos, sin embargo, en estos casos es esto que contaba Ceci, ¿no? Esta dopamina que necesito, entonces me voy perdiendo ahí, y esto hace que todavía sea mucho más grave. Ujú. Por eso para nosotros es muy importante esto del diagnóstico, pero no el diagnóstico como una sentencia, sino el conocernos. Y a través de acá de la bioexistencia consciente, nosotros a esto le llamamos síntoma, y lo que decimos nosotros que es no saber, ¿no? O sea, si yo tengo un síntoma y no sé qué es lo que me está pasando, es muy difícil llevarlo adelante. Acá la idea hoy de poder contar y hablar sobre el TDAH es que conozcamos un poco, ¿no? Las historias que están sosteniendo, que no es porque sí, ¿no? Que hoy atravieso este síntoma, como cualquier otro de mi vida, que puede ser, no sé, diabetes o me duele la rodilla. Todos estos síntomas vienen a contarnos historias, a que nosotros nos conozcamos más, ¿no? Entonces, el TDAH también, ¿no? Desde acá sabemos que hay conflictos, que hay historias que piden ser vistas, que piden que las conozcamos, que eso va a hacer que nosotros nos podamos conocer más, y a partir de ahí todas estas características, ¿no? Que estamos contando, por supuesto que van disminuyendo un montón, y hasta incluso, y esto sí lo digo por experiencia propia de haber transitado yo en mi vida, características de estas con mi hija, se puede volver un gran potencial en tu vida, Totalmente. ¿no? Totalmente.
totalmente. Habla, yo sé que no me ves, por eso habla. No, tranqui. La verdad es que totalmente, ¿vale? Porque, a ver, si nosotros no podemos entender qué está pasando, qué nos está pasando si somos adultos o qué le pasa a nuestro hijo si está manifestando esto, es muy difícil poder acompañar de una manera adecuada, ¿no? Entendiendo por dónde ir, ¿no? Si yo entiendo qué es lo que está pasando y qué es lo que está manifestando mi hijo, por ejemplo, para entender, porque todo adulto fue niño, ¿no? Qué está manifestando mi hijo para poder entender cómo acompañarlo es muy difícil. Eh, Vuelvo a repetir que las familias que acompañan niños con esta situación realmente la pasan muy mal, ¿no? Y cuando charlamos con los papás y yo les puedo explicar, ¿no? Que ese hijo viene a mostrarles algo, ¿no? Que ese hijo es un espejo que vino a contarles una historia de dolor que está detrás y que está en ellos, ¿no? Y ahora no vamos a hablar solo de mamá, cuando empecemos a contar, ¿no? Los conflictos sobre los cuales está sostenido el TDAH, sino de cualquier persona que venga preocupada por ese niño, ¿no? Si es el papá, el papá. Esto que vamos a contar lo van a tener que buscar en sus historias, en su vida personal, ¿no? Y en su vida transgeneracional, que decimos nosotros, ¿no? En la historia larga, en la vida de nuestra familia, qué fue sucediendo de esto que vamos a contar, para que este niño venga a mostrar este dolor a través de su forma de estar en el mundo, ¿no? De esta forma tan particular. Y cuando se los digo, porque yo se los cuento esto, ¿no? Cuando hablo con los papás, realmente es un alivio, ¿no? El alivio que sienten de decir, ahora entiendo qué es lo que me está pasando, porque muchas veces se sienten identificados, porque claro, ellos se ven también en ese TDAH que tal vez nunca fue diagnosticado, ¿no? Yo soy igual, o yo era igual de niño, igual que él, y no me había dado cuenta. Mirá, esto tiene que ver con esto, claro, sí, porque me pasó esto, porque me pasó aquello. Entonces ahí uno ve, y yo los veo mucho a los chicos después en la escuela, ¿no? ¿Cómo hacen así? ¿No? Cómo cambian estos niños porque sus papás comprendieron eso que ese niño les vino a contar, ¿no? Entonces, este tesoro que está detrás del síntoma, que claro, cuando llegan tan agotados, tan cansados de haber recorrido espacios médicos, profesionales, sin resultados, sin entender, porque muchos dicen, por favor, decime qué hacer porque yo no sé qué hacer, ya no sé más qué hacer, ¿no? Y muchas veces ellos sienten el rechazo hacia ese niño porque genera mucho rechazo, ¿no? La particularidad del TDAH. Por eso decía hoy que son los niños que tienen más comentarios negativos, ¿no? Sobre ellos. Y la verdad es que sentir ese alivio, ¿no? Decir, ahora entiendo, ¿no? Ahora sé qué es lo que pasa y bueno, encontré un camino por donde caminar distinto, ¿no? A los que por ahí vengo acostumbrada o vengo acostumbrado para poder transitar. Y esto no quiere decir que lo demás no sirva, ¿no? Que eso también es importante, y lo digo como psicóloga, ¿no? Que los espacios terapéuticos no sirven, que trabajar con un médico, un pediatra del desarrollo, un psiquiatra infantil o un neurólogo no sirve, no, para nada. La bioexistencia consciente, la ciencia y la medicina van de la mano y van unidas y es un gran honor poder compartir esta experiencia en la Tierra como seres humanos con todas estas cajas de herramientas, ¿no? Con todo esto que podemos decir, bueno, tenemos a mano para acompañar a transitar la experiencia de este ser humano, mientras va sanando por debajo el para qué de esta característica, ¿no? De esta forma de vivir. Y algo que yo quería mencionar y que si querés lo podés ampliar, Vale, no te veo, así que lo podés ampliar si tenés ganas. Me parece súper importante para hacer el paso a contarles sobre cómo lo ve la bioexistencia, ¿no? El TDAH y cómo lo abordamos, ¿no? También en consulta. Entender que es muy común, ¿no? Más allá de la hiperactividad con la que se caracteriza a estos niños adultos, mental o física, entender que se habla mucho de la falta de atención, ¿no? Es una característica que se nombra un montón, ¿no? Sobre todo en los niños, un niño desatento, este niño no presta atención, no puede hacer nada, no se puede concentrar. Y es cierto que se ve así, ¿no? Es verdad que en la sintomatología se ve así, pero es importante entender que en el TDAH no hay un déficit de atención, sino un superávit de atención, ¿no? Hay una sobreestimulación, por decirlo de algún modo, ¿no? Estos niños o estos adultos en realidad están atentos a todo lo que hay en el ambiente, ¿no? Es como una sobreatención en vez de una disminución de la atención, y eso es lo que genera la conflictiva, porque en realidad lo que no pueden es enfocar. Como están súper atentos a todo lo que sucede, ¿no? Imagínense en un aula, ¿no? En un aula de una escuela. ¿Cuántos estímulos tenemos en un aula? Un montón, ¿no?
Y a veces los que por ahí no transitamos un TDAH, ¿no? Entramos a un aula, yo que estoy en un cole, y decís, wow, ¿no? ¿Cuántos estímulos? Bueno, una persona con TDAH está así, con todas las antenas abiertas, atendiendo a todo lo que pasa todo el tiempo, ¿no? Y lo que no puede es enfocarse en algo particular. Decir, bueno, voy a hacer esto y acá me voy a enfocar. En general, porque si hay algo que les gusta, o si hay algo que los motiva desde el deseo, ahí sí, ahí hay un hiperfoco, ¿no? Y ahí lo que pasa es que se enfocan tanto en esa actividad que pueden estar horas haciendo eso sin interrupción y sin darse cuenta del paso del tiempo. Esto es muy llamativo, ¿no? Porque va como en contra de esta procrastinación o de este no hacer, que es muy característico del TDAH, el hiperfoco, es como el otro polo por momentos, pero tiene que ver con la motivación, con una actividad que realmente les llama la atención. Por eso es tan difícil, ¿no? Que puedan sostener una vida social mucho más estable, ¿no? O como otra vez, ¿no? Como el resto, porque si no está esa propia motivación, no pueden hacer ese foco, ¿no? Entonces, por supuesto que desde la familia o desde los vínculos o desde lo social se ve desinteresado o demás, ¿no? Y esta hiperactividad que hablábamos no solo en los niños, sino en los adultos, esto de no poder sostener una conversación, y tal vez están haciendo un esfuerzo tan grande, pero es más fuerte que ellos, ¿no? No lo pueden, no pueden estar sentados, te das cuenta, adultos que están parados, que se paran, que se sientan, que mueven la pierna, que se levanta, que interrumpen conversaciones. Entonces, por supuesto que llega un momento que uno dice, bueno, o sea, para un poco, ¿no? Porque hace que todo termine siendo un caos. Me gustaría también contar esto, ¿no? Muchas veces hay muchas familias o personas que cuando conocen un síntoma o qué es lo que pasa, sienten el alivio de decir, wow, qué bueno, ahora sé y puedo comenzar, ¿no?, a mirarlo desde otro lugar o a trabajarlo desde otro lugar, pero muchas veces también pasa con esto, sobre todo con los niños y con los padres o con las mamás, que cuando anduvieron buscando por muchos lugares, lo que sienten es la culpa, ¿no? Entonces, yo lo enfermé, es mi culpa, bueno, no es así. Lo que nosotros queremos mostrarles es que tienen la posibilidad, ¿no? Es la posibilidad inmensa que no vas a depender de nadie, que vas a poder utilizar todas las herramientas, como Ceci decía, la medicina, la ciencia, la bioexistencia, para conocerte, para sanar y utilizarlo todo, ¿no? Para que este síntoma incluso se transforme en esto, en una posibilidad inmensa. Entonces, es importante no verlo así, sino que muchas veces lo que empieza a ocurrir, como Ceci contaba, es que vos te empezás a dar cuenta que esas características también las tenías, tal vez como en un volumen más bajo, ¿no? Tal vez vos fuiste un niño que tuviste TDA y pudiste. Y hoy acá tenés un niño con TDAH que te está saltando en la cabeza justamente para que vos digas, che, ¿y si vamos a revisar tu vida? ¿No? Y a partir desde ahí, porque tal vez te sobreadaptaste a eso, ¿no? Eso es importante, ¿no? Tal vez en tu vida lo tuviste, lo viviste, te sobreadaptaste, ¿no? Y resolviste de algún modo, pero eso sigue en algún lugar seguramente generando algún ruido, ¿no? Por eso viene este niño a contártelo, ¿no? A decir, che, hay algo que no viste. total. Y esto tiene que ver con que claramente no estás viviendo una vida plena. Te adaptaste para sobrevivir, para encajar, y por supuesto que eso te generó muchísima demanda, ¿no? Entonces, mucha demanda de energía. Yo siempre con mis consultantes o en general lo hablo. A ver, nosotros somos literal como si fuéramos una pila, somos una barrita de energía que se recarga con el alimento, con el descanso y demás. Si yo toda mi energía la tengo que utilizar para acordarme de algo o para poder estar en una reunión sentada, dura, porque mi cuerpo, o sea, por supuesto que ya gasté toda la energía y no voy a tener energía para cualquier otra situación, ni siquiera de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, por supuesto que es una problemática difícil
tanto para niños, tanto para los familiares de los niños, para los docentes, como vos contás bien, Ceci, ¿no? En todos los ámbitos, y también para los adultos que hoy la están padeciendo, y digo padeciendo literal porque la están sufriendo. Y en Totalmente. realidad, si encuentran un diagnóstico o un síntoma o empezar a abordarlo desde donde sea, o se puedan reconocer simplemente acá con lo que nosotras estamos contando, puede esto transformarte. Bueno, vale, sabes que yo te escucho y decía, no me acuerdo de un niño, ¿no? Con el que trabajo, eh, que sufre mucho él, porque cuando tiene estas explosiones que no puede controlar, ¿no? De ira, que es con él, ¿no? Es con él, no es con los demás, es con él, ¿no? Y explota ante eventos por ahí muy sencillos, ¿no? Él le cuesta mucho salir de ese lugar, le cuesta mucho poder volver a equilibrar, ¿no? Su estado emocional. Y también luego siente mucha culpa, ¿no? Porque tal vez en ese despliegue, ¿no? De emoción, por ahí sí dijo algo, le dijo algo a un compañero, o lo insultó, o tuvo alguna acción que no es dirigida, ¿no? Pero que por ahí sucedió y se siente muy mal porque yo no puedo, no puedo hacer otra cosa, ¿no? No lo puedo manejar, no lo puedo controlar, ¿no? Y es muy frustrante, ¿no? Para un niño. Entonces, tanto como familias, ¿no? Esta dificultad en acompañar, ¿no? Y no saber qué hacer para un docente, para el niño mismo es muy difícil, ¿no? Y para el adulto ni hablar, porque el adulto además muchas veces, como decíamos, no lo sabe, no sabe qué es eso lo que le está pasando, ¿no? Y no puede llevar adelante sus actividades y su vida se vuelve un caos porque vive perdiendo las cosas, porque vive llegando tarde, porque todo le cuesta mucho más, ¿no? No porque quiera llegar tarde o porque sea un irresponsable. Y muchas veces quedan etiquetados o se los ve realmente, ¿no? Uno los ve como si fueran egoístas o egocéntricos, ¿no? O como que no les importa nada del resto. Y en realidad tiene que ver con esto de que no pueden por ahí enfocar, ¿no? Como están tan atentos a todo, no pueden estar atentos a algo en particular o a lo que a vos te pasa en particular, ¿no? Entonces en los vínculos se complica mucho la dinámica. Es muy difícil para ellos llevarlo adelante. Entonces la verdad es que entender esto nos va a permitir avanzar, ¿no? Nos va a permitir dar un pasito más para empezar a entender y verlo con otros ojos más amorosos, ¿no? De cómo llevar adelante esto, porque algo hay que hacer, digamos, ¿no? Los que por ahí nos sobreadaptamos, y me incluyo porque cuando empecé a ver todo esto del TDAH, dije, claro, yo vivo súper enfocada, tengo muchos estímulos y estoy en todo, en todo, en todo, en todo, ¿no? Pero cómo lo pudimos, o por lo menos en mi caso en particular, llevarlo de un modo Claro. favorable. Decir, bueno, que esto me sirva porque puedo estar atenta a un montón de cosas al mismo tiempo, ¿no? Y cómo me ordeno, ¿no? ¿Cómo me sirve esto? Bueno, y uno va pudiendo, ¿no? Acomodar, bueno, tengo todas estas anotaciones, tengo mi agenda, tengo mi planificador, no, tengo esto y esto, y uno va acomodando esa forma de vivir, porque bueno, hay muchos que tienen el diagnóstico de TDAH, otros no lo tienen, pero están viviendo un TDAH, y otros que por ahí tenemos características, ¿no? Total. Porque esto también es importante decirlo. Quizás no tenemos el diagnóstico, pero tenemos características de TDAH que también a veces nos pueden generar dificultad en la cotidianeidad, ¿no? Entonces, bueno, si querés contamos, ¿vale? Empezamos a contar qué está trayendo el TDAH, ¿no? Como conflicto, qué está sosteniendo, ¿no? ¿Qué historia nos viene a contar para nuestro propio crecimiento personal, ¿no? Para nuestro propio crecimiento incluso espiritual, de poder encontrarnos con nuestro ser y transformar nuestra vida, porque realmente viene para eso, ¿no? Ahí nos preguntan si se va a guardar, sí, si va a quedar guardado el vivo para que lo puedan ver nuevamente o para que lo puedan difundir con quien crean que le puede resonar, escuchar esto. Sí, y mira, antes quería hacer un aporte más a esto que vos contabas, por ejemplo, un niño cuando tiene un berrinche, ¿no? Eh, ¿Y por qué les cuesta salir tanto de ahí? Porque justamente todo esto genera dopamina, ¿no? El enojo, el movimiento, todo eso, toda esa instancia genera tanta dopamina que entonces, por un lado, hay una parte que me dice, esto no está bueno, pero por otro lado, eso me está sobreestimulando, entonces necesito más de eso. Y ahí es Porque donde la me dopamina encanta. funciona, ¿vale? Como vos decís, la dopamina funciona por un circuito que no es desde el razonamiento, la dopamina te pide más, y te pide más, y te pide más. Y yo a veces les cuento a las docentes, ¿no? Que trabajan con estos niños,
él va a necesitar más estímulo, ¿no? Claro. Va a necesitarlo, lo necesita por sus características, necesita moverse más, necesita tal vez levantarse. Muchos niños en la escuela están parados, todo el tiempo, parados haciendo las cosas, pero parados. Parados o caminando, o van y vienen, o salen, vuelven, ¿no? Como en el mejor de los casos, ¿no? A Sí, veces hay cosas sí. que generan más disruptividad, pero bueno, necesitan ese estímulo mayor, como decíamos hoy, ¿no? Si no, no pueden estar, o sea, no logran estar equilibrados, digamos, ¿no? Para poder lograr ese equilibrio tienen como que irse un poco, ¿no? Para poder realmente estabilizar en algún punto. Y en los adultos, por ahí estas cosas tienen que ver con estas interrupciones, o hablar mucho más fuerte, ¿no? O el movimiento más brusco. Entonces vos decís, bueno, tal vez no hay un diagnóstico, pero sí es molesto, ¿no? Para el otro, porque por ahí estás en una conversación normal y se genera esa interrupción y la misma persona a veces dice, no, pero no tengo que hacer esto, pero no lo puede controlar. Justamente por esto, porque al generarse la dopamina, es mucho más fuerte, es adictivo, ¿no? Totalmente, Entonces, totalmente. bueno, hay una razón más allá que no tiene que ver solamente con que quiero o no quiero, ¿no? Hacerlo. Así que Totalmente. bueno, ahora entremos un poquito en el área que en realidad a nosotras nos compete y desde donde sabemos con total certeza que los podemos acompañar, que esto también está bueno. Hay dos lugares desde donde los podemos acompañar. Si vos sentís que tenés TDAH o alguna sintomatología de esta, o tal vez estás diagnosticado, ¿sí? Siempre vamos a ver si hay alguna otra asociación o no, pero en este caso podrías venir vos a consulta, ¿no? A trabajarte, a conocerte y a sanar este síntoma. Y también puede ser un papá, un familiar, una abuela, ¿no? Alguien que esté preocupado por este niño o por este adolescente, porque también hay muchos adolescentes, ¿no? Como que estuvimos hablando de adultos y de niños, pero también esto muchas veces se nota mucho en los adolescentes, cuando ya necesitan tener una vida, empiezan a independizarse y ahí decís, pero ¿cómo? O sea, que si yo no te preparo la mochila, no podés prepararte la mochila y ya tenés 15, 16, ¿no? Bueno, estas cosas que naturalmente o evolutivamente ya tendrían que empezar a hacer, ahí es donde también por ahí se detecta. Entonces, si yo tengo una preocupación por un hijo, por un familiar, por una pareja, por quien sea, desde la existencia consciente, sabemos que solo estoy yo, ¿no? Y desde ahí sé que el síntoma es mío. Entonces, la pregunta sería, ¿para qué cosa buena o por qué yo tengo un hijo con estas características? O tengo un familiar, una pareja, un amigo, un hermano, ¿no? O por qué siendo profesional siempre me vienen a buscar estas historias a mí, ¿no? Llamarme la atención. Y entonces ahí, desde esos lugares, es donde puedo empezar a trabajar, ¿sí? Ceci, si vos querés, yo te veo, así que vos podés Dale. tomar la palabra. Dale. Bueno, ahí por ahí aclararle, ¿no? A quienes están escuchando, a quienes van a escuchar después, que cuando nosotros decimos esto, ¿no? De preguntarnos el para qué buena razón está en mi universo, esta persona con TDAH, hijo, pareja o lo que sea, o yo lo transito, no implica que uno se sienta culpable, ¿sí? Porque muchas veces como mamá o como papá nos podemos sentir culpables. Ah, entonces es mi culpa que sea así. No tiene que ver con culpa, ¿sí? Y eso yo lo remarco mucho, sino que tiene que ver con una historia que ese niño, ese adolescente, esa pareja me está contando a mí, de mi vida, ¿no? Un conflicto que yo traigo, ¿no? En mi historia y que me lo pongo adelante mío, a través de ese espejo que es él, ella, ¿no? Para que yo lo pueda ver y empezar a trabajar en él. Una de las características grandes del TDAH es esto que dijimos de no poder hacer las cosas que son obligación, ¿no? Las obligaciones cotidianas generan mucha dificultad. Y esto tiene que ver justamente con el conflicto que está debajo, ¿no? Porque cuando nosotros vamos a buscar el origen de la historia de una persona con TDAH, vamos a encontrar que seguramente esta mamá, ¿sí? Y vamos a hablar de mamá y vamos a hablar de papá, no, es lo mismo si está el papá, ¿no? Escuchando. Sí, cuando estamos Eh, hablando de mamá es en el útero que este ser se gestó. Totalmente. Y quién lo cuidó, digamos, ¿no? Claro. ¿Quién lo acompañó, ¿no? Sí. Entonces, este rol, ¿no? De cuidador
seguramente, y voy a hablar de mamá, pero entendiendo todo esto, ¿no? Seguramente estuvo ahí presente la obligación, ¿no? Este estar obligada o sentirme obligada a determinadas cuestiones, ¿no? A cumplir determinadas obligaciones que tal vez yo no quiero y que van en contra de mi deseo o de mi felicidad, dejarme de lado, digamos, ¿no? Dejarme de lado para poder enfocarme, ¿no? En cumplir lo que tengo que cumplir. Entonces, muchas veces estas mamás se postergaron, ¿no? Se dejaron de lado, no hicieron, ¿no? Solamente respondieron. Y es aquí donde los niños que vienen a reparar estas historias, ¿no? Vienen a mostrarnos esto en reparación o en repetición. Lo voy a decir cortito a esto, ¿no? Pero es la base de la bioexistencia consciente, entender que somos biología, ¿no? Como cualquier ser de la naturaleza y que vamos a funcionar con las mismas leyes de la naturaleza. Y la primera ley es mantenernos vivos, ¿no? Y poder reproducir la especie. Y para mantenernos vivos, nuestro inconsciente, ¿sí? Lo que va a hacer es como chequear qué información tiene de toda nuestra historia familiar, la historia larga, ¿no? La que nos antecede y la nuestra propia, y ver qué es lo que funcionó para que se dé vida, ¿no? Para que se genere vida en esta familia, para que siga creciendo la familia, ¿en qué contexto? ¿Y qué cosa causó dolor, sufrimiento o muertes reales, simbólicas, ¿no? Simbólicas me refiero, por ejemplo, a una separación, un distanciamiento que para el inconsciente funciona como una distancia como puede ser la muerte, ¿no? Y entonces va a tratar de generar la mejor realidad para, ¿no? Reparar aquel dolor que está en esa historia, ¿no? Entonces, un niño con TDAH puede venir a reparar o a repetir, ¿no? A repetir una historia bueno, ¿no? De me postergo, por ejemplo, por eso se ve la procrastinación en estas personas, en estos niños, ¿no? No hago, no hago, no hago, no puedo hacer, me cuesta, me cuesta, me cuesta, ¿no? Igual que sucedió antes en mi mamá, ¿no? O si esta mamá lo sufrió a esto, lo vivió tal vez en una experiencia traumática, ¿no? El tener que callarse y obedecer. Voy a poner como ejemplo un abuso, y es una escena traumática de la vida de esa madre, entonces hoy ese niño lo que va a hacer es lo contrario, ¿no? Y va acá a venir a tratar de no estar obligado, ¿no? No estar obligado a hacer nada, ¿no? Entonces, no hago, no hago, ¿no? Hay que ver la historia que está sosteniéndose detrás. Por lo tanto, para nosotros es muy importante que si hoy estás escuchando, ¿no? Y estás sintiéndote identificado con algo de todo esto, con estas características, mires tu historia y veas en qué lugar te postergaste, en qué lugar aceptaste por obligación, en qué lugar te dejaste de lado, en qué lugar no te priorizaste, no te sentiste suficiente, ¿no? En qué lugar también hubo un peligro muchas veces, ¿no? Y no estuviste atenta o atento, ¿no? Si sucedió algo porque yo no lo vi, ¿no? Me descuidé y sucedió. En mi historia como mamá, ¿no? Tal vez en la historia de mi familia, ¿no? Y entonces sucedió una tragedia, algún evento desafortunado, y acá tengo un niño con enfocándose en todos lados, digamos, ¿no? Que no se pierda detalle por las dudas, ¿no? Por las dudas que vuelvan a suceder. Sí, Ceci, eso, re importante, ¿no? Porque justamente este superávit de atención tiene que ver con eso, ¿no? Yo hoy acá soy una nueva versión, ¿no? Nosotros somos evolución, somos mamíferos, entonces así como puedes ver un documental de ballenas y vas a ver cómo cruzan todo el universo, todo el mundo, ¿no? Y saben por dónde tienen que ir. Ese es el inconsciente biológico, ¿no? Y es pura evolución. Nosotros somos iguales, somos mamíferos, ¿no? Y tenemos dentro nuestro ese mandato, y sobre todo el mandato de continuar la especie que somos. Entonces, naturalmente vamos a hacer, como bien contaba Ceci, repetir o evitar. ¿Para qué? Para que esta especie continúe. Entonces, tal vez un niño justo un niño o un adulto que necesita estar atento a todo, es porque anteriormente, ante un descuido o no haber estado atento a eso, porque en realidad estaba atento a otra cosa, muchas veces en consulta en realidad lo que nosotros encontramos es una mezcla de todas estas cositas que vamos contando, ¿no? Me sentía obligada a tener que cuidar a mi mamá por tal motivo, y en realidad descuidé a mi hijo, ¿no? Más chiquito, por sentirme obligada a tener que ocuparme acá, y al no estar atenta ocurrió un drama.
¿no? Entonces, hoy acá viene un niño, ¿no? Una nueva versión de esta especie que soy, súper atento a todo, que no se puede enfocar en nada como esa mamá lo hizo, ¿no? Que tal vez esa mamá es mi mamá o es mi abuela, o soy yo misma, ¿no? Que tengo una historia así dolorosa y que no la recuerdo. Entonces, como estuve muy enfocado ahí, hoy necesito estar enfocadísimo en todo, ¿sí? Esto es clave en esto del superávit de atención. Muchas veces vale ahí lo que podemos resaltar, ¿no? Es que esta persona, esta mamá o este papá, asumió responsabilidades antes de tiempo, ¿no? Entonces, hoy tenemos un niño, ¿no? Que luego va a ser adulto o adulto, que se olvida las cosas, ¿no? Que pierde las cosas, ¿no? Cuando tal vez en otro momento tuvo que estar obligado a recordar todo, a hacer todo lo que se debe. Es muy importante poder ir viendo, ¿no? ¿Por qué o para qué se manifiesta esto en este niño, ¿no? Que es el resultado, el mejor resultado de toda esa historia, como vos decías recién, ¿no? De esa evolución, ¿no? Biológica en esta familia, viene a generar el mejor resultado para ese dolor anterior, ¿no? O tal vez una mamá que tuvo que estar atenta, por ejemplo, a la impulsividad, ¿no? Sí, Justamente tuvo que responder a algo porque hubo alguna dificultad, o al contrario, tuvo que callarse tanto, ¿no? Y mantener un autocontrol muy profundo, ¿no? Como no decir nada, no expresar nada, no poder sacar nada de lo que le sucedía, y entonces acá lo sufrió eso esa madre, viene un niño a hacer todo lo que esa madre no hizo, ¿no? A decir todo sin filtro, porque muchas veces esto sucede, ¿no? Con el TH sin filtro, digo cualquier cosa o hago cualquier cosa, muchas veces sin darme cuenta, ¿no? Lo hago sin pensarlo y sin razonarlo, ¿por qué? Porque allá se tuvo que razonar mucho, ¿no? O incluso la única manera... ¿no? ¿Cómo? Sintiéndome olvidada, Total. que sintiéndome olvidado por pura supervivencia para poder sobrevivir a esto que estoy atravesando, y sobre todo esto, ¿no? Tal vez cuando soy muy niño y todavía no estoy listo para tener la cantidad de responsabilidades que estoy asumiendo hoy, por supuesto, porque tal vez cuando soy grande o soy una nueva versión, ¿no? Ya es un montón para mí. Totalmente. Y muchas veces he visto que en realidad lo que les sucedía a estas mamás es que el único momento de placer, por decirlo de algún modo, ¿no? O de alivio, mejor dicho, era cuando explotaban, ¿no? Entonces hoy se repite muchas veces esto en los niños con TDAH, ¿no? Esa explosión es la necesidad de alivio, es como que después de que explotan, bajan, ¿no? Bajan, es como si se estabilizara, ¿no? Esa necesidad que hablamos hoy de dopamina alta, ¿no? Como en ese momento se logra estabilizarse. Y lo que creo muy importante, ¿no? Ahí es de entender, como para que ustedes que están escuchando puedan también ser, como decía hoy, muy amorosos con ustedes, que como esto es una historia que tiene mucho que ver con la obligación, el callarme, el tener que asumir un rol que no me corresponde y responder a un deber ser, a veces está tan arraigado eso en nuestra forma de ser, que no lo vemos, que no lo podemos ver que vivimos de esa forma y que esa fue nuestra experiencia y que nos dolió. Entonces, abrazarnos en esto y poder empezar a mirarnos un poco más y decir, a ver, si mi hijo me muestra esto, yo algo de esto pasé, ¿no? Y empezar a de a poquito darnos la oportunidad de encontrarnos con ese dolor que está muy dentro muchas veces, y me ha pasado, que les cueste a las mamás poder hablar de esto porque se callaron, ¿no? Porque se acostumbraron a callar, entonces que les cueste mucho reconocerse en ese dolor, ¿no? Entonces esto me parecía lindo poder también traerlo hoy. Y que por supuesto esto lo vamos descubriendo en un proceso de consulta. No es que hoy podemos hablar, ni siquiera nos alcanza para poder compartirles todo lo que ocurre, ¿no? Me quedé con esto pensando en esto de la explosión, y no solamente esa explosión calma, porque al generar esa mina, ¿no? Después me puedo bajar, que sino después eso también se generó como una necesidad, y aprendí que la única manera de encontrar esos momentos es a través de esto, ¿no? Que me está haciendo mal.
Y eso también es muy frustrante, ¿no? Y se ve mucho en mamás, digamos, ni siquiera con estas problemáticas, ¿no? Me sobreexijo a ser una mamá que está en todo, que está presente en todo, y de repente exploté y todos se quedaron callados y todos, mamá, sí, bueno. Eso, después, eso está dando como resultado vida. Entonces, hay una parte mía que entendió mi inconsciente biológico que eso es necesario, ¿no? Para sobrevivir, para vivir. Totalmente, y Bueno, terminar agotada, ¿no? O agotado, terminar muy, muy total, agotado. Eso es total. muy importante también. Nos queda re poquitito tiempo y yo en realidad quería compartir también esto. Es muy importante saber que esto nosotros lo abordamos en un ciclo de consultas, ¿no? No es algo que bueno, lo sé desde la cabeza o desde la teoría, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Nosotros desde la existencia consciente, los consultores certificados, si bien sabemos que estas características y sabemos lo que tenemos que hacer en consulta y cómo va un ciclo y que tiene un sentido y una lógica, que por supuesto eso lo podemos contar en otro encuentro o siempre lo hablamos, ¿no? Cuando se acerca a alguien y empieza su propio proceso, es importante saber que cada uno de nosotros somos un ser individual. Entonces, cada uno de nosotros tiene ciertas características y tiene una historia detrás que necesitamos abrirla que es única, ¿no? Y eso se ve en el proceso. Entonces, es de a poquito, haciéndolo en cada etapa, no es que de repente decimos, bueno, entonces ahora tengo que ir a trabajar el útero de mamá. No, primero voy a trabajar en una etapa de mi vida contemporánea porque tiene una lógica, porque tiene un sentido, porque me voy a revalorizar, porque me voy a entender que nada de lo que ocurrió ahí fue ni porque era malo, ni porque no me salía, ni que porque no podía, no porque fallaba algo en mí, ¿no? Entonces va a ser una etapa súper importante porque me voy a súper revalorizar para después ir a una nueva etapa y entender de qué me alimenté, qué es lo que mi inconsciente biológico aprendió que era necesario para sobrevivir. Entonces, todo eso, ¿no? Para seguir, ¿no? Hay varias etapas, pero es importante saber que hay una manera, que hay una lógica que está sosteniendo tu síntoma y el punto y lo que estamos buscando es llegar al origen para que te descubras inocente, ¿no? Totalmente. Y en este sentido, para quienes quizás no están tan cerca de la bioexistencia consciente y no saben, ¿no? De qué se trata esto que estamos contando, contarles que la realidad es que para que nosotros podamos realmente sanar esta historia, este dolor que nos antecede y que lo vivimos también en nuestra propia experiencia, si soy mamá, si soy papá o si transito TDAH, es hacer un trabajo donde vamos a ir a buscar los momentos en los de algo nos dolió, para poder reprogramarlo desde el inconsciente, ¿sí? Eso es lo que trabajamos acá. Y ese caminito de reprogramación en todas estas etapas e instancias que Vale les está contando, nos van a permitir llegar a ese origen de quiénes somos y de para qué vinimos a transitar esa experiencia en la Tierra, ¿no? De esta forma, con esta modalidad, ¿no? Que está impregnada de los códigos del TDAH, ¿no? Entonces, ¿para qué vinimos acá a poder trascender? Porque vinimos a eso, ¿no? A trascender una historia de dolor que está en nosotros. Entonces los vamos a acompañar muy amorosamente y muy tranquilamente a ir encontrándose en cada paso con ese dolor, ¿no? Encontrar, hablar, decir, sobre todo decir, pero decir de una manera particular, que es la forma que tenemos acá de decir, ¿no? No es lo mismo que como hacemos en terapia y hablamos tanto, ¿no? Sino decir de un modo particular, que es el decir del inconsciente, la modalidad en que el inconsciente habla, ¿no? Que es a través de la ESK, que decimos nosotros, emoción salvaje kinestésica, donde vamos a acompañar a que ustedes encuentren eso, ¿no? Tanto de ustedes como en relación a su hijo, si es el que está transitando la experiencia con TDAH, y poder realmente sacar afuera, ¿no? Esas emociones que hacen que si estando adentro nos creemos de crear una realidad particular como es la de la vida con TDAH, ¿no? Así que esta es la invitación nuestra con Vale, este es el deseo, ¿no? de poder transmitirles hoy y invitarlos a que se animen a dar este paso, más allá de todas las instancias o los procesos que pueden haber transitado hasta hoy, se animen a encontrarse con ustedes mismos porque la respuesta está dentro. Y todo ese camino que ustedes recorrieron en con distintos profesionales o en distintos espacios, los trajeron hasta acá. Porque si estás escuchando esto es porque hay algo que tenías que escuchar.
¿no? Entonces, esta invitación de que te animes a mirarte a vos, a reconocerte, a darte el lugar, a abrazarte, ¿no? Y a que puedas recuperar ese ser pleno que está ahí dentro queriendo salir. Sí, qué lindo, Ceci, lo que decís, porque justamente es eso, ¿no? Es una invitación a reconocerte, a que recuperes el mando de tu vida, y nuestra finalidad no es que el síntoma desaparezca, sino que puedas transformarte y que este síntoma o esta problemática que estás viviendo hoy, ¿por qué te lo decimos con total certeza? No solo porque nosotras lo atravesamos, nosotras propias, en nuestros propios procesos, sino porque acompañamos a un montón de personas, que quien se permite descubrirse a través de este síntoma doloroso que hoy está vivenciando, eso lo puede transformar en potencial, ¿sí? Porque lo que está ocurriendo es que esta energía que hoy nos muestra, por ejemplo, el TDAH, está desequilibrada para un lado que te genera mucho dolor. Pero si vos vas trabajando y te permitís profundizar en vos, nada más que en vos, esta hojita se va a ir moviendo y te va a dejar en un punto de equilibrio que va a transformar tu vida por completo. Y como consecuencia de eso, como vos vas a renacer en vida, ¿sí? Ese síntoma ya no cabe más en vos, ya no tiene razón de ser en vos mismo. Así que, bueno, con mucho amor nosotras los esperamos, tanto que puedan hablar con Ceci o conmigo, lo que sientan, que investiguen, ¿no? Lo que sientan. Y vuelvo a insistir con esto, lo que sientan. Yo siempre les digo, vos podés buscar un montón de información, podés escucharnos a nosotras, romperte la cabeza buscando la lógica, pero esto es un camino de conciencia, que se transita, que se camina, que lo vas a ir sintiendo. Y justamente se trata de esto, de que cierres los ojos y sientas. Si sentís Te que es por muevas, acá, claro, ¿no? Y te muevas. movete, ahí haces tu movimiento. Si no te mueves, esto no cambia, ¿no? Entonces el movimiento implica también un desafío. Hablando de TDAH ni hablar, ¿no? Para comenzar una actividad o para concluirla es, ¿no? Todo un desafío. Así que esta invitación a desafiarte a vos mismo, a vos misma y realmente avanzar, ¿no? Y decir, bueno, vamos para adelante, vamos a sanar esto, vamos a encontrar el sentido, ¿no? Hacia dónde, para qué estoy acá con esto, y vas a tener que hacer un esfuerzo al principio, ¿no? De poder comenzar este proceso. Y algo muy importante para nosotros también es, ¿no? Que lo puedas terminar, que lo puedas concluir, algo tan particular en el TDAH, ¿no? Pero es muy importante llegar hasta el final de todos estos pasos que les contamos, ¿no? Y de realmente ahí darte cuenta de cuál era tu propósito acá, transitando De a esta un pasito forma. a la vez, ¿no? De a un pasito a la vez. Nosotros Total. necesitamos contarte que esto es importante, que tiene un ciclo, porque lo que estamos haciendo es llegar a ese origen para que te descubras inocente de tu historia, ¿no? Y así te asumas creador de tu realidad. Pero andá sintiéndolo de a un paso a la vez, ¿no? Ir cambiando también estas dinámicas. No tenés que esforzarte tanto, de a una cosita. Así que, bueno, Ceci, gracias por esta Gracias, creación, gracias por este Vale. encuentro. Un placer compartir esto con vos, me encantó. Nos felicito y nos honro a las dos por este día porque nos estamos sanando nosotras, esa es la realidad, ¿no? Sé que este vivo es para nosotras, para todas las historias y todos los códigos de TDAH que transitamos en nuestra experiencia, así que bueno, es un placer compartirlo con todas estas otras partecitas que están ahí escuchando y que van a seguir escuchando hacia adelante, así que bueno, un abrazo grande, no te veo, pero te abrazo desde acá. Y los abrazo a todos los que nos acompañaron, gracias. Y si tienen alguna pregunta o duda que quieran por ahí que les contemos, nos escriben a cualquiera de las dos, armamos otro espacio y volvemos a hablar y contestamos las dudas, porque hay muchísimo más para hablar del TDAH que no contamos, pero bueno, era un primer encuentro con el tema. Así que gracias a todos por estar. Gracias, Ceci, gracias a todos los que están ahí en vivo, gracias por todos los mensajitos hermosos que nos están mandando. Gracias a todos los que después nos van a ver, y bueno, ahora lo voy a guardar el vivo, así nos quedan en los dos perfiles, y tal como dijo Ceci, se pueden comunicar con cualquiera de nosotras. Abrazo grande y gracias. Chao, abrazo.